Hola gentucilla, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo en el que os vengo a hablar de una de las últimas docuseries que ha estrenado Netflix, El caso Otro, una pesadilla francesa que consta de solamente 4 capítulos y los capítulos duran más o menos 45 minutos. Ya saben ustedes que yo soy super mega ultra fan de todo lo que tenga que ver con el true crime, me fascina muchísimo y obviamente cada vez que Netflix estrena alguna docuserie nueva, pues yo ese mismo día me la veo. Claro, con esta docuserie me han pasado como varias cosas, porque cuando yo empiezo a ver esta docuserie, claro, se empiezan a plantear como unas situaciones de unos temas muy delicados relacionados con menores y adultos. Entonces, es que hay muchas cosas, ¿vale? Las cuales no voy a poder decir la palabra en sí, porque ya saben ustedes que aquí en YouTube, pues de repente hay palabras las cuales no puedes utilizar. Entonces, bueno, básicamente conforme os vaya contando muchas cosas del caso vais a entender, pero bueno, niños, adultos, cosas ilegales. Entonces, claro, yo cuando de repente empiezo a ver eso dije, mira, yo obviamente esta docuserie no la voy a comentar porque claro, estaba escuchando tal salvajada de cosas que yo decía, mira, digo, yo esto no me veo preparado yo para hablar de esto en el canal porque yo, hay ciertos temas que son muy delicados, los cuales yo siempre considero como que quizás no sé, por si acaso digo algo mal o digo alguna palabra o digo tal, entonces como que tengo mucho respeto a ciertos temas de algunas docuseries. Entonces, las que yo veo que quizás no me veo preparado para hablar de ellas, pues como que directamente no las comento. Claro, ¿qué pasa? Que de repente aquí en este caso se pega unos giros y unas cosas que yo me quedé loquísimo y dije, escúchame, tengo que hablar de esta docuserie en el canal. Entonces, yo normalmente siempre que me pongo a ver docuseries, obviamente el movilito tomando apuntes y demás, algunas cosas para comentarlas aquí, porque obviamente se dicen muchos nombres, se dicen muchos datos, se dicen muchas cosas, pero claro, ¿qué es lo que ha pasado? Que yo, como empecé a ver la docuserie y en un principio no venía a comentarla, es verdad que he cogido como los datos más importantes para comentarlos aquí con todos vosotros. Es verdad, como siempre digo, esta docuserie está basada en hechos reales, pero igualmente yo voy a intentar decir un poco por encima, sin spoilers, de qué va la docuserie para las personas que quieran informarse un poquito para ver si la ven y no la ven. Y ya luego yo les daré mi opinión y hablaré sobre algunas cosas que suceden en esta docuserie que, escúchame, indiferente no te va a dejar. Este caso ocurrió en el año 2001 cuando de repente unos niños empiezan a decir que ciertos adultos han abusado de ellos. Claro, obviamente todo esto salta a la prensa y lo sorprendente de todo esto es que de repente cada vez más niños dicen que esos abusos son reales y no solamente eso, sino que de golpe pues como que esos niños van acusando cada vez a más personas. De repente empiezan como por los padres de dos de ellos, pero luego estos niños dicen que también eran los vecinos que abusaban de ellos. De repente era una panadera, de repente era el marido de la panadera, de repente es como que empiezan a acusar aquí a un montón de personas, cada vez más personas, y al final son, creo recordar que eran 17 los adultos acusados por 18 niños. Entonces, en esta docuserie lo que van a hacer es relatarnos todo este caso de cómo empezó y cómo fue evolucionando este caso, porque lo sorprendente de todo esto es que este caso va a pegar como muchos giros muy sorprendentes y van a pasar muchas cosas que te vas a quedar a cuadros. Entonces, si usted quiere saber todo lo que pasa en este caso, cuáles son esos giros, qué cosas te van a dejar a cuadros, si realmente estas acusaciones son verdad, si no son verdad, qué pasó en todo este caso, lo que usted tiene que hacer ahora mismo es sentarse en su sillón, en su silla, en el suelo, donde usted quiera, pero ponerse esta docuserie de Netflix. Es verdad que voy a estar todo el rato mirando el móvil porque aquí tengo apuntados algunos de los nombres de las personas implicadas en este caso, entonces claro, como son apellidos franceses y demás, quiero intentar decirlo lo mejor posible, pero bueno. Como os he dicho, toda la historia empieza porque de repente los hijos de Miriam Badawi y Terry Delay pues acusan a sus padres de que abusaban de ellos, pero no solamente ellos, sino que también los vecinos, que en este caso son Aurélie Grenon y David Delplanque, también habían abusado de ellos. Entonces, esta historia empieza aquí, pero lo fuerte de todo esto es que, claro, estos niños también luego de repente empiezan a decir que si de repente, pues, me he apuntado aquí porque fue brutal, que si una panadera, que luego que si el cura, que un taxista, que un alguacil, que su mujer, es como que de repente estos niños empiezan a decir
muchas cosas, como que los padres les grababan, como que, como os he dicho, de repente la panadera también abusaba de ellos, que también de repente un taxista que llevaba personas también. Entonces es como que de repente, por estos niños y por estos padres, porque también aquí escúchame los padres de estos niños, de repente empiezan pues eso a salir cada vez más nombres de personas acusadas como los nombres de más niños. Entonces, claro, esto es brutal. Es verdad que la docuserie está muy bien hecha porque te lo relata todo de una manera muy rápida, porque el caso en sí es verdad que tiene muchas cosas para poderse como alargar mucho, haber profundizado también en muchísimas cosas. Pero está muy guay, sobre todo, claro, nosotros que somos, en mi caso soy de España, es verdad que este caso a mí no me sonaba. Y es verdad que yo creo que lo relatan todo muy bien, porque a mí lo que me gusta es que cuando me cuentan un caso, también si ha sido algo mediático, claro, yo ver realmente cómo fue todo este caso. Y por ejemplo, en la docuserie de repente nos cuentan que el caso fue tan mediático y fue tan brutal que de repente el juzgado se tuvo que reformar porque habían tantos acusados, claro, que tenían que tener sus abogados que no cabían en el juzgado. Entonces, esto me parece una burrada. Es verdad que te quedas como muy sorprendido de todo lo que te están contando. Es una cosa, o sea, es que como que el caso empieza de una manera la cual obviamente te quedas como muy flipando, muy no creyéndote lo que te están contando, porque te están contando tantas burradas y te están contando tantas cosas tan fuertes que dices, escúchame, o sea, es que mentalmente te quedas como, no puede ser esto real, o sea, es que esto... Y escúchame, cuando luego de repente la docuserie va avanzando y te van contando ciertas cosas y es como que todo esto de repente como que van viniendo los girillos y van viniendo estas cosas que te quedas flipando y dices, escúchame, yo solamente os puedo recomendar que vayáis a ver la docuserie. Es verdad que yo voy a empezar a hablar con spoilers porque es muy complicado hablar de un hecho real sin hablar de más cosas. Yo, como digo, la docuserie me parece que está muy guay, a mí me gustó, yo estos casos me gusta verlos del tirón todo seguido para entenderlos muchísimo mejor. Entonces yo, como os he dicho, os recomiendo muchísimo que vayáis a verlo a Netflix. Es verdad que a partir de ahora voy a decir, digamos, iba a decir spoilers, siempre digo spoilers entre comillas, pero bueno, ya saben ustedes que yo, por ejemplo, este caso no lo conocía, no busqué información en internet, yo no busco información antes de ver las docuseries, ni nada de nada, me gusta ver las docuseries tal cual. Para así pues sorprenderme cuando las estoy viendo. Entonces, por eso a partir de ahora sí que voy a hablar de muchas más cosas del caso. Y si usted no quiere enterarse de más cosas, pues nada, para que el vídeo, ve las docuseries de Netflix y luego viene y acaba de ver el vídeo. Es muy complicado hablar de los casos que tú ya has visto, que sabes absolutamente todo y hasta qué punto me quedo para no avanzar mucho más en la historia. Entonces, bueno, yo ya saben ustedes que respeto mucho a la gente que quiera saber lo básico y no saber más allá, pero bueno, obviamente este caso, como digo, es muy fuerte cuando lo empiezas a ver y empiezan a mencionar a toda la gente que está implicada. Pero claro, es que te vas quedando muy en shock porque ya no solamente es que te digan esto de los abusos, sino que de repente aquí empiezan a hablar de una granja que existía en Bélgica, que se supone que llevaban a estos niños, también estos niños relacionados también con cosas íntimas con animales. Luego de repente se empieza a contar como el caso de una niña que uno de ellos dice que estaba debajo su cama, como que se acabó enterrando en el patio de otro señor. Escúchame, como que de repente, mira, yo me quedé como flipando absolutamente con todo. Y es verdad que, a ver, luego toda la docuserie va avanzando y, a ver, es verdad que luego se mencionan muchas cosas, como por ejemplo, hay una cosa que me resultó un poco extraña, y es que es verdad que delante de las cámaras aparece uno de los niños y uno de los hijos precisamente de Miriam y Terry, ¿no? ¿De Miriam era? Sí, de Miriam, vale. Es que digo, como es francés quizás se pronuncia de otra manera. Pues de Miriam y Terry. Y es verdad que ese niño, creo, para mi punto de vista, que ha hablado muy poco. Creo que si tú tienes a uno de los protagonistas, digamos, de esta historia, que es uno de los niños que acusa, etcétera, etcétera, que es hijo de Miriam y de Terry, pues yo creo que le hubiera sacado como mucha más información o mucho más jugo, digamos, a tenerlo ahí, ¿no? Que si tienes a una persona que fue el que acusó, etcétera, etcétera. Es verdad que habla de muchísimas cosas, pero, a ver, a mí hay una cosa que me resulta un poco extraña, y es que, según dice él, eso de la niña es real. O sea, que él dice que sí o sí él vio a esa niña debajo de su cama y que, no, si no recuerdo mal, no me acuerdo si fue él el que cavó ese hoyo y metió a la niña. Es verdad que esto se investigó, la niña no apareció por ningún lado, o sea que
hombre, se dijo obviamente que era mentira, porque obviamente si no hay un cuerpo, si no hay nada, es como esta historia, ¿de dónde sale? O sea, ¿cómo es posible que de repente este niño diga que sí que esa niña estaba debajo de su cama? Yo, claro, me paré mucho a pensar porque dije, a ver, puede ser que de repente eso sucediera, la niña como que se enterrara en un sitio y luego de repente se cambiara a otro sitio. Porque es verdad que, a ver, él dice que él, un niño, cavó el agujero. Escúchame, yo nunca he cavado un agujero para enterrar a nadie, gracias, no quiero hacerlo nunca en la vida, obviamente, pero es como que nunca lo he hecho. Entonces no sé hasta el punto porque cavaron como muy profundo, nunca apareció ese cadáver. Entonces yo me quedo un poco como, ¿realmente puede ser que dentro de todo lo que le pasara a este chico, realmente él creyera que vio a esa niña debajo de su cama y que sea una historia que él, digamos, la ha hecho, o sea, en su cabeza es verdad, pero realmente no sucediera, porque quizás el niño pues tiene muchos traumas y tiene muchas cosas de todo lo que le pasó, porque claro, él empieza a comentar pues cómo era su padre, que ponía muchos vídeos de cine para adultos en casa. En este caso también un poco la madre, pues como que todo lo que quería hacer el marido, pues escúchame, lo hacía, en fin, todos los abusos que sufrieron estos chiquillos. Entonces, claro, es verdad que me hubiera gustado, por ejemplo, quizás un psicólogo apareciera, pudiera hablar con él, o si no hablar con él un poco, pues que nos explicaran un poco si detrás de esto puede haber quizás algunos traumas, que obviamente tienen que tener 20.000 traumas estos chiquillos, pero si quizás detrás de todo esto, ¿sabes? De la niña, por ejemplo, puede ser que sea una cosa que él imaginó, o que él soñó, o que quizás él escuchó y es como esa historia la hizo suya porque dentro de todo lo que le pasaba, no sé si me explico. Entonces es verdad que esto es una cosa que se ha quedado como un poco ahí, muy de que, no sé, como que me hubiera gustado como que hablaran mucho más o que con esta historia como que profundizaran un poco más, porque es verdad que se llega a decir que como que, pues obviamente no hay cadáver, es como que pues si no hay cadáver no hay delito, como se suele decir, pero es verdad que es una historia un poco que no sé, como que se ha quedado un poco ahí y es un tema en el cual yo creo que, oye, pues quizás no había más que investigar porque puede ser que quizás, pues oye, pues realmente esto no sucediera, pero no sé, hubiera estado guay como que hablar más con él, a ver si quizás todo esto podía ser más desencadenado por algún trauma o porque él lo escuchara algo o porque él quizás sí que vio a una niña debajo de su cama, pero quizás luego el hecho de enterrarla no fue así o no lo sé. Es verdad que esto es una cosa que yo no lo entiendo, pero bueno, es una de las cosas que se menciona en la docuserie y a mí realmente me dejó muy impactado en un principio y luego, claro, cuando luego más o menos pues se dice que se buscó y que no apareció, es verdad que ya me quedé un poco ahí dudando de, vale, esta historia podía ser real, no podía ser real, puede ser que realmente él sí que viera a una niña debajo de su cama, pero al final no lo sé. Esto es un tema que no sé ustedes lo que piensan, pero yo a mí me ha dejado un poco como que no sé muy bien qué pensar, ¿eh? Claro, en este caso, por ejemplo, una cosa que sorprende mucho es Miriam, porque claro, ella cuando se sienta a declarar es como que, claro, ella cada vez va acusando a más personas. Ella, de repente quizás tú le dices, oye, el taxista, pues ella te decía que sí, que el taxista también había estado implicado en todo esto, el cura también estaba metido aquí en todo esto, entonces es como que ella de repente es como que es muy protagonista de todo este caso, como que ella de repente hablaba sin ningún problema de todo, de repente vemos imágenes en las cuales Terry pues estaba tapando todo el rato la cara y ella estaba ahí tranquilamente, ¿sabes? Ahí ella muy señorona, ale, venga, yo estoy aquí, yo he acusado de todo esto, yo he dicho todo esto, es como que no lo sé, yo entiendo que todo esto seguramente, como siempre digo, habría que hablar con algunos psicólogos para entender cómo sería Miriam, para entender a esta mujer, cómo es posible que después de todo lo que te están acusando estés tú tan tranquila y sentada. Imagino que obviamente mentalmente esta señora no está bien, ya no solamente por lo que han hecho Terry y Miriam, que obviamente ya el simple hecho de abusar de tus hijos y de ofrecerlos a los vecinos, etcétera, etcétera, esos son de personas que no estáis bien de la cabeza. Pero también te digo que, oye, pues hubiera estado muy interesante como saber mucho más de ella, porque es una cosa que llega a un punto de fascinación en el sentido de decir, o sea, yo cuando hablo de fascinación no es de fascinación de admiración hacia ella, a ver si me entendéis, sino de cómo es posible, ¿sabes? Que de repente una madre, la cual se está diciendo todo esto de tus hijos, está diciendo todo lo que usted ha dicho, de repente se pueda sentar tan tranquilamente en un juzgado, que la graben, que le hagan fotos y demás y estar tan tranquila. Claro, sorprende mucho que esta señora de repente, pues ella pues empezaba a decir todas las versiones, empezaba a decir absolutamente todo, como tal. Pues sí, pues esto, pues lo otro, no sé qué, no sé cuántos. Claro, aquí qué es lo que pasa, que de repente, pues los abogados y demás empiezan a ver todos los testimonios o todas las cosas que ella ha dicho y se empiezan a dar cuenta, pues que aquí, escúchame,
hay cosas que no cuadran. Aquí de repente pues ella ha dicho una cosa y luego se contradice, ¿no? Entonces aquí en las declaraciones de ella pues empiezan a ver que hay cosas que no cuadran, que hay cosas que no son lógicas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, lo que era en un principio todo el caso, por eso digo, el giro que se pega, que de repente pues empiezan a dar cuenta que esta señora pues estaba inventando muchas cosas, que esta señora pues estaba acusando a señores y a señoras que no tenían absolutamente nada que ver. Aquí en la docuserie, claro, también me ha gustado mucho que de repente nos hablan de los casos de algunos de ellos, como de repente pues una señora que es una panadera acusada de repente de esto de los abusos, de repente a señoras que le quitan los niños, se los dan en acogida a otras personas, acaban en la cárcel simplemente porque le ha acusado a alguien. También otra cosa que sorprende muchísimo es la vecina, que de repente ella reconoce que ha abusado de esos niños, pero de repente la vemos que está en libertad. Escúchame, es como que... es que esto me parece alucinante todo lo que sucede, porque tú cuando piensas que no puede pasar nada más y que cuando tú piensas que, oye, mira, yo ya tengo todo claro, esto es así, esto es asá, pasa algo nuevo. O sea, es como que yo he flipado. Entonces, es verdad que me parece muy brutal todo lo que sucede, es verdad que me parece muy brutal que de repente, incluso creo que una de las personas acaba quitándose la vida, que esto me parece muy fuerte, que una persona acabe quitándose la vida por estas acusaciones y que al final estas acusaciones sean falsas, ¿sabes? Es verdad que aquí te quedas flipando de todo lo que sucede, pasan muchísimas cosas, pero lo que, claro, sorprende muchísimo es que, claro, tú estás viendo la docuserie y te van diciendo, vale, que ella mentía, etcétera, etcétera, pero claro, también luego está el caso de todos estos niños, ¿no? ¿Cómo es posible que estos 17 o 18 niños, porque claro, eran 17 niños, si no recuerdo mal, vale, no, 17 adultos acusados y 18 niños. Quizás a mí lo que me ha faltado también un poco es como... la parte está un poco de todos estos niños que empezaban a acusar. Es verdad que mencionan muchas cosas y te dicen un poco como cierto desarrollo, pero claro, también entiendo que quizás tenían solamente 4 capítulos para contarnos todo y tuvieron que como ir más al grano en algunas cosas, pero sí que es verdad que me hubiera gustado mucho más desarrollo en cómo es posible que de repente esos 18 niños acabaran acusando, ¿no? ¿Cómo es posible que de repente todo esto sucediera? Es verdad que se mencionan algunas cosas, pero como, no sé, como que me parece muy sorprendente, ¿no? El hecho de que esos 18 niños, las acusaciones... claro, sí que es verdad que luego cuando se acerca al final, de repente nos dicen que, claro, investigando un poco y viendo un poco el cómo era posible que esto sucediera, que, como digo, sí que te dan respuesta, pero, claro, en un principio sorprende mucho que de repente 18 niños, ¿sabes? Acusando y diciendo, claro, ¿cómo es posible que estos 18 niños, las conexiones que habían, no sé si me explico. Es verdad que al final... nos dicen que, claro, esos niños se los quitan a los padres, se van a casas de acogida y, claro, los padres, o no conocen a los padres o los abogados, pues de repente se empiezan a dar cuenta que aquí el problema es que los niños hablaban entre sí. O no solamente entre sí, sino que también aquí el problema es que los padres de repente decían, oye, mira, que mi hijo me ha dicho que esta persona no sé qué. Oye, que este hijo mío me ha dicho que no sé cuántos. Entonces, por lo visto, aquí lo que pasaba era que, claro, los padres hablaban entre ellos. Claro, esto los niños lo sabían, entonces claro, al final el problema era que como estaban en contacto los unos con los otros, los niños, los adultos y demás, entre ellos empezaron a decir como muchísimas cosas y entonces claro, ¿qué pasa aquí? Que de repente decían, el cura, pues de repente uno dice, mira, es que mi hijo ha dicho no sé qué del cura, no sé qué, no sé cuántos. Luego el otro, claro, te decía, no, pues es que a mí la panadera no sé qué, no sé cuántos. Entonces, claro, el problema era que también los padres iban hablando de todo lo que hacían los niños. Entonces, claro, digamos que aquí la comunicación entre todos fluía. Y claro, quizás un bulo o una invención quizás de un niño, claro, iba pasando del uno al otro y al final, claro, ese bulo o esa mentira que soltaba el niño, pues mira, pues no, o el niño se enteraba de no sé qué, o los padres se enteraban de no sé cuántos, entonces decían que quizás el suyo... Escúchame, esto es una cosa que me parece... una burrada, me parece brutal. Es verdad que una cosa que me sorprende muchísimo, bueno, no me sorprende mucho porque imagino que después de pasar por todo esto, es verdad que poca gente quiere dar la cara. Aquí también vemos a una de las acusadas sentarse delante de las cámaras. Creo que por ahora solamente se sentaron algunos de los abogados y se sentaron, pues creo que uno de los niños, uno en este caso, uno de los hijos de Miriam y en este caso creo que una de las acusadas, de toda la gente que... denunció los abusos, digamos, y de todos los acusados. Es verdad que de repente de 35 personas implicadas, es verdad que me sorprende que ningún niño más quiera sentarse un poco porque hubiera sido interesante
que alguno de esos niños se sentara y quizás contarnos un poco para entenderlo mucho mejor, aunque bueno, obviamente te queda claro un poco pues esas conversaciones de los padres, de los niños, etcétera, etcétera, que se iban circulando la información, pero hubiera estado muy guay, obviamente, ver como alguno de esos niños y que él propio nos dijera, pues oye, pues mira, pues todo esto sucedió de esta manera, pues yo acabé diciendo esto por esto, pues no sé qué, pues no sé cuánto. Entonces, como claro, es una parte como, vale, queda explicada, pero oye, siempre que no, tener un testimonio de una persona que lo ha vivido, pues como que nos quedaría como muchísimo más claro. Imagino, obviamente, que después de un escándalo de estas dimensiones y de todo lo que pasó, pues entiendo que obviamente nadie de los implicados quisiera sentarse y recordar todo aquello. Pero bueno, realmente, oye, si tú de repente has sido absuelto como una de las mujeres que se sienta, pues oye, si has sido absuelto o absuelta, es verdad que te puedes sentar. Entiendo que también hay gente que no quiera recordar esto, que sea muy duro y demás, pero oye, que siempre está muy guay de repente que te puedas sentar, ¿no? Y de repente, pues oye, pues comentar todo con lo que pasó y demás. Entonces, señoras y señores, a mí, como digo, me ha parecido muy brutal esta docuserie, porque es verdad que empieza de una manera que yo, como os he dicho, me quedé muy en shock de todo lo que se estaba hablando, ya no solamente abuso, sino que luego de repente que si con los vecinos, que si luego de repente con la panadera, con el taxista, con el cura, luego de repente aparece aquí la granja de Bélgica, luego de repente aquí aparece lo de la niña muerta. Escúchame, es como que tú piensas que no puede ir a más y cada vez va más, cada vez va más. Y es verdad que cuando tú ya piensas, oye, pues me han relatado todo, de repente el giro de la madre mentía en muchas cosas, realmente esta gente pues no estaba acusada. Bueno, estaba acusada, pero que no eran culpables. Escúchame, yo esto me parece increíble, creo que es una de las mejores docuseries, uno de los casos más sorprendentes que yo he visto este año, yo creo que en los últimos meses diría, porque es muy brutal. Así que yo obviamente os recomiendo muchísimo que vayáis a ver esta docuserie. Imagino que muchos de los que estéis aquí pues seguramente la habréis visto. Estoy todo el rato así, ¿vale? Y es que estoy apoyado en la silla. Y me doy cuenta que estoy todo el rato así y no es plan Andrés. Entonces, yo quiero saber aquí abajo en los comentarios qué os ha parecido esta docuserie, si conocíais ustedes este caso de antes de estrenarse en Netflix. Si no, si ha vivido en Francia y se hablaba mucho de estas cosas, pues también me lo puedes dejar por aquí abajo. Y si por internet pues habéis encontrado más información o más vídeos que hablen de este caso y demás, pues nada, díganmelo, porque así me paso yo a echarles un ojillo y a ver si me entero de más cositas de esta docuserie. Pero como digo, impactante es poco de lo que sucede en esta docuserie. Entonces, señoras y señores, lo dicho, aquí abajo en los comentarios hablamos. Y ya saben ustedes que llegados a este punto del vídeo, antes de despedirme, pues pueden hacer algunas cositas, que es darle al me gusta si le ha gustado el vídeo, o darle a no me gusta pues si no te ha gustado el vídeo, te parece una crítica de mierda, te parece que ¿qué hace este señor aquí? Pues nada, le puedes dar a no me gusta, YouTube te deja los botoncitos por aquí abajo. Pero si usted ha llegado por este vídeo, les he caído bien, les ha gustado el canal, pues mira, ya hablo aquí de docuseries, de Funkos, de compras, ya hablo de aquí de muchísimas cosas. Pues si te ha gustado el canal, pues por aquí abajo también tienes el botoncito de suscribirte, nada, te suscribes. Y nos veremos muchísimo por aquí y hablaremos de muchísimas cosas. También podéis seguirme en Instagram, porque por allí voy colgando cositas de mi vida, de docuseries, etcétera, etcétera. Entonces nada, nos vemos por allí por Instagram y hablamos en privado. Y aquí el Andy se calla ya y se despide. Hasta mañana con otro vídeo. Adiós.